Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cero acá en CNN Chile. A casi un mes del plebiscito siguen las negociaciones para dar curso a los llamados bordes. Vamos a hablar de eso más tarde. Bases o principios del nuevo proceso constitucional. Mientras tanto, el gobierno instala en la discusión del presupuesto del próximo año en un ambiente auspicioso, pero no exento de tensiones puntuales. Esta noche nos acompañan dos mujeres políticas influyentes. Hablamos de la ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Antonia Orellana, con quien vamos a analizar la agenda de su cartera, pero también de contingencia política general desde su rol como única representante del Frente Amplio en el estratégico comité político. También estará en nuestra mesa la actual diputada del Partido Popular Español, Cayetana Álvarez de Toledo, para hablar del avance de la derecha en Europa, pero también, por cierto, de lo que pasó hoy en Brasil en el voto a voto de Bolsonaro y Lula. Parte ahora Tolerancia Cero. Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Francisco, ¿Qué tal? Ministra, ¿cómo está usted? Bien. Ya viene Daniel ya, en camino. Daniel va a llegar. En camino. Daniel es como misterioso, si aparece. Va a ser un chasis. Sí, llega. Única representante del Frente Amplio en el comité político. Además del presidente. Por digamos. cierto, además del presidente, sí. ¿Era eso algo que eventualmente se podía esperar en una... Estoy hablando antes de que se llegara, cuando se estaba discutiendo, cuando se conversaba sobre cómo podían estar conformados, por ejemplo, cosas tan trascendentales como el comité político, que hubiese habido una sola ministra? ¿Del Frente Amplio? Sí. Porque en un Es momento medio dado el Frente Amplio parecía que estaba con mucho más fuerza, poder y capacidad de copar otros cursos, o sea, otros cupos. Es medio contrafactual la pregunta. Eso, y con Así toda que la intención así que está difícil. contrafactual, sí. Sí, pero yo creo que hay una decisión que se tomó luego, a propósito de primeras vueltas, que se tomó luego de la primera vuelta presidencial hace un año. Y fue una decisión de mayor amplitud. Y el reajuste, no solo dentro del comité político, sino que en el gabinete en general, fue la decisión que tomó el presidente como lo necesario para poder tener la mayor eficacia política en el tiempo, digamos, post-plebiscito, que decididamente, es cierto, marca un nuevo momento. Y en ese sentido, como no puedo decir esto es lo que se diseñó, lo que no, evidentemente hay un cambio de diseño, pero creo que eso es parte, digamos, de cualquier devenir de un gobierno. Los cambios de gabinete son parte de los procesos de gobierno. Francisco. Sí, que a propósito de eso, ministra, buenas noches. Y por cierto, tenemos mucho que hablar sobre su cartera, pero a propósito del comité político y ya habiendo transcurrido un mes desde el plebiscito, ¿cuál es su análisis que ya... después de estas 4 semanas se puede hacer, digamos, de lo que ocurrió el 4 de septiembre? O sea, lo que ocurrió el 4 de septiembre, creo que hay una primera parte que es muy clara. Se rechazó la propuesta que realizó la Convención Constitucional para un nuevo texto. Los motivos del por qué se rechazó yo creo que deben ser escudriñados con delicadeza, porque creo que hay demasiado entusiasmo en algunos sectores de interpretarlo como el que Chile no quiere cambios. Si miramos las encuestas que han ido saliendo, los chilenos y chilenas siguen queriendo cambios. Evidentemente no se vieron representados esos anhelos en el texto que se propuso, pero creo que cometería, lo dijo el presidente, creo que anteayer, cometería un error la derecha si interpreta el resultado del plebiscito de la misma forma que muchos interpretaron el resultado de las elecciones de constituyentes, ¿cierto? Un momento electoral no significa necesariamente un cambio cultural o un cambio en la hegemonía. Y creo que también es muy importante que no caigamos en el aquí no ha pasado nada. O sea, pero, no, evidentemente sigue habiendo deudas y cosas de las que hay que conversar. Con escenario constituyente o sin escenario constituyente, tenemos un problema con las pensiones de las personas en el país. Pero en ese sentido, ya entrando en su cartera, ¿por qué cree usted que una constitución, un proyecto constitucional que se había establecido o declarado como feminista, ¿por qué las mujeres habrían rechazado? Yo sé que es difícil y es multicausal, pero
¿Qué hipótesis puede tener usted de que por qué las mujeres no salieron en masa a aprobar ese proyecto? O sea, yo creo que las mujeres somos una de las cosas que siempre repetimos desde el Ministerio, es que las mujeres somos más de la mitad de la población. Y ese el grupo demográfico más grande, de hecho, del país, y es imposible que un grupo demográfico tan grande esté todo de acuerdo. O sea, las mujeres somos diversas y tenemos distintas posiciones políticas, y eso ha ocurrido siempre, incluso dentro del movimiento sufragista. O sea, estaba Elena Caffarena y está la señora de la Cruz, ¿cierto? Entonces, hay diferencias siempre, y una misma, creo que hay que asumir la complejidad del votante. O sea, una misma mujer puede querer, no sé, educación pública gratuita, está claro, puede sí, querer paridad, y al mismo tiempo puede querer que los fondos de pensiones sean heredables. Hay factores que pesan más en una elección, y evidentemente en esta elección pesaron más otros factores que los evidentes avances que habían para los derechos de las mujeres. A ver, Paula. Y yo le quiero preguntar, ya que entremos en materia de género, porque esta semana no se puede dejar pasar que 2 diputados republicanos no solo hicieron declaraciones muy impresionantes respecto de las violaciones, sino que ingresaron un proyecto para criminalizar la violación en 2 causales. Y el diputado Rito Ecoechea dijo que cuando una mujer que había sido violada abortaba, no se desviolaba. ¿Usted qué piensa? Yo sé que ya ha dado declaraciones, pero ¿qué puede significar esto en materia de retroceso de los derechos de las mujeres, ministra? Y también se lo pregunto porque también la ley de aborto en 3 causales que se promulgó en el gobierno de la presidenta Bachelet ha enfrentado bastantes problemas, como que hay un porcentaje muy alto de objetores de conciencia que han hecho que mujeres que están invocando esa cláusula para tener un aborto tengan que irse a otras regiones y pasar todo tipo de problemas para ejercer ese derecho. Sí, a ver, hay varias cosas. Primero, los derechos de las mujeres no son, como dice Rita Segato, lo dice muy claramente, no son una escalera que siempre va ascendiendo y de la que nunca se retrocede. Lo sabemos bien en Chile, que tuvimos aborto por motivos de salud hasta el año 89, que fue una de las últimas gestiones del dictador. Definitivamente fue ilegalizar el aborto a todo evento. Y si una hurga en la memoria de las mujeres mayores, encuentra en ella el testimonio del remedio, de haber ido a clínicas bajo conceptos sanitarios mucho más amplios que las 3 causales. Está incluso en, no sé, en la mortajada de María Luisa Bombal, la idea del remedio, tiene mucho arraigo popular. Entonces, digamos, nuestra propia historia muestra que sí puede haber retroceso. Oli. Daniel, buenas noches. Esto pasa así, de repente aquí aparece. Una entrada triunfal. No desaparece nadie, pero aparecen. Sí. Entonces, primero eso, siempre se puede retroceder, le decía Simón de Beauvoir también, basta una crisis para que los derechos de las mujeres se pongan en duda. Y dicho y hecho, pasó una pandemia, retrocedimos una década en inserción laboral femenina y se está aprovechando el momento para poder plantear retrocesos. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la ley de 3 causales? Hay 3 cosas en paralelo. Primero, como gobierno estamos comprometidos con su eficacia como política pública. ¿Por qué? Porque cuando se prometió, cuando se diseñó, cuando se discutió la ley de aborto en 3 causales, se estimaba que iba a haber un impacto anual aproximado de unos 3.000 casos. En 5 años hemos tenido esos 3.000 casos. Y eso no es porque el cálculo haya estado metodológicamente incorrecto, sino que se pusieron cortapisas y se pusieron muchas trabas. Una de ellas fue esta innovación institucional filosófica, diría yo, de que las instituciones tienen conciencia como entes, que digamos fue una gran traba. Otra fue que al gobierno al que le tocó aplicar esta nueva normativa, que fue el gobierno anterior, no le puso ningún cariño, digámoslo, elaboró un reglamento que fue sumamente criticado desde el sector sanitario y también de las organizaciones de mujeres, un reglamento de aplicación que estaba hecho para coartar lo más posible su aplicación. No se instruyó ni se capacitó debidamente a los servicios de salud, de manera que cuando las mujeres llegan y constituye efectivamente alguna de las causales, todo es mucho más lento y queda fuera de los plazos. Y algo especialmente grave, a propósito de los dichos del diputado Urriti Ecoechea, es lo que ocurrió con las semanas de plazo para las niñas.
Y en esto quiero ser bien clara. Las sociedades científicas, las de pediatría, de ginecología, dijeron muy claramente en el momento de la discusión legislativa que las semanas que se le estaban dando a las niñas violadas eran insuficientes, porque primero, sintomatología, digamos, como las violaciones a niñas ocurren principalmente dentro de un contexto familiar o cercano y por lo tanto son recurrentes y por lo tanto no hay una fecha clara. En segundo lugar, son niñas. No saben detectar. No saben cuándo se embarazaron. No saben detectar cuánto tiempo llevan. Y tercero, por el mismo caso de la violación, demoran más en llegar a los servicios de salud. Y por lo tanto, las semanas que se le pusieron a las niñas de plazo estaban, digamos, estuvo desde un principio hecho para que no pudieran exceder. ¿Ustedes qué van a hacer con todo esto? Porque son varias problemáticas. Hay varias cosas. Primero, con la ministra Aguilera vamos a lanzar pronto un manual de fiscalización, porque creemos que es importante informar respecto a la ley, que es uno de los grandes problemas que hubo. En segundo lugar, vamos a iniciar un proceso de revisión del reglamento, porque evidentemente este fue un reglamento que fue hecho contra el espíritu de la ley y no a favor de ella. Y en tercer lugar, hemos iniciado una conversación con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales para discutir, y también con el movimiento feminista, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como gobierno, que es el avance en los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, yo quiero ser bien clara, o sea, no ha lugar a propuestas como la que han planteado 2 diputados republicanos. O sea, no vamos a permitir, no solo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Y lo que ellos plantean es bien grave. O sea, me voy a abstraer de la cuestión de las formas, que luego las podremos discutir, pero lo que plantean es precisamente penalizar por 10 años. Eso es más que la pena que hay hoy. Porque efectivamente hoy en Chile no hay mujeres presas por abortar, porque como la pena es baja, se sale a otro tipo de salidas judiciales. Con una pena de 10 años, sí habrían mujeres en la cárcel. Entonces, quieren profundizar en la penalización, quieren extender la penalización a informar. Si algo sabemos, o sea, si tenemos cifras claras por la dejadez institucional que hubo en el gobierno anterior respecto a las 3 causales, si tenemos cifras claras es gracias a los monitoreos de las organizaciones de mujeres. Y por ellas sabemos además que muchas de las mujeres que llegan incluso a poder constituir una causal lo hacen guiadas por una ONG que les dice, tienes derecho a esto por ley. Quieren penalizar la información respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Eso es muy, muy grave. Y en tercer lugar, quieren penalizar a los profesionales de salud. O sea, es lo que plantean, aparte de la brutalidad de decir desviolar, que muestra ya un nivel de desprecio por las mujeres y por las víctimas que es, para mí ya llega a dar pena. O sea, me da pena que estemos en esta situación de discusión pública, pero lo que están proponiendo es muy grave y como gobierno no lo vamos a permitir. Y en el programa del presidente Boric, ministra, se hablaba de ir a una legalización del aborto sin causales, por voluntad de la mujer. ¿Ustedes van a cumplir eso? ¿Van a enviar un proyecto de ley al respecto? Precisamente, y por eso nos hemos puesto a trabajar el 28 de septiembre, aprovecho de contar, el 28 de septiembre es una fecha que se conmemora en el mundo como el Día de Acción por el Aborto Seguro, ¿cierto? Que el aborto seguro es más que el aborto legal, ¿cierto? Porque hay países que tienen aborto legal, pero hay grupos totalitarios afuera de las clínicas insultando a las mujeres, incluso había atentados, ¿cierto? Eso no es seguro, ¿cierto? Entonces apunta también a la cuestión de la discusión social. Y aprovechando ese día fue que estos diputados plantearon eso, para hacer su propio punto. Pero nosotras también hicimos algo nuestro, evidentemente mucho más moderado que lo de los diputados, pero fue iniciar la conversación respecto a cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más, porque al menos, digamos, respecto a la oposición está claro, con muy notorias excepciones, cuál es la posición que tienen respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay un campo que no conocemos bien, que es el Partido de la Gente, y por supuesto están los votos oficialistas para la reforma por el aborto. Pero ¿hay una decisión de presentar este proyecto de ley y hay algún plazo en que ustedes vayan a presentarlo? Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero eso es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la tinca nuestra,
se hace dialogando con las organizaciones, porque esos avances nunca se han logrado sin al movimiento de mujeres. Ministra, solo va a terminar el tema. ¿Van a poner en ese proyecto plazos como 12 o 14 semanas para la interrupción del embarazo, por ejemplo? Y se lo pregunto porque uno de los temas que fue más controversial en el proyecto de nueva Constitución rechazado era que se decía que se dejaba el aborto libre, sin límite. O sea, se dejaba sujeto a que se legislara. Claro, pero se esparció esta idea de que no tenía limitaciones. ¿Van a ponerle digamos, en su proyecto un límite claro? No hay ninguna legislación en el mundo que no lo tenga. Que no la tenga. Sí. Y este tampoco será el caso. Tampoco. Hay modelos mixtos, hay modelos que son por causales y por plazo. Hay, digamos, distintas experiencias y hay que mirar cuál es con el aprendizaje que tenemos ya de las 3 causales, cuál es lo que se adapta más a Chile. Ministra, en otro tema que me parece muy relevante y que se ha discutido desde hace mucho tiempo es la famosa disposición del Código del Trabajo, del artículo 203, que establece que si hay 20 mujeres hay una obligatoriedad de pagar la guardería, y si no hay 20 mujeres, no hay. Entonces se genera un doble efecto. Por una parte hay una dicotomía entre aquellas que tienen el beneficio y quienes no la tienen, pero hay una cosa que también es muy grave, es que se genera un incentivo a las empresas a contratar hasta 19 mujeres. Esto han habido 16 proyectos, por lo menos del cálculo que tengo yo, a lo mejor hay más incluso, de que se ha tratado de cambiar y no ha sido posible. ¿Esto lo va a cambiar este gobierno? ¿Va a impulsar un cambio? Sí. Porque ya había avanzado en el último tiempo. A ver, había avanzado un proyecto de ley que había presentado el gobierno del presidente Piñera, luego que tuvo que retirar un primer proyecto por el escándalo que generó, porque incluso las voces más autorizadas, expertas en educación inicial, alertaban de que introducir el mecanismo de voucher dentro de la educación inicial era escolarizar la educación inicial, que no es su objetivo. ¿Ya? Entonces ese proyecto lo debieron retirar. El que actualmente está en curso en el Senado es un segundo proyecto en el cual el gobierno anterior retrocedió respecto a esa posición, que era reiterar lo que no funcionó además en la educación escolar. Pero más allá de eso, dígame, ¿qué va a hacer el gobierno? Creo que es importante poder dar el contexto, así que si me permite. Sí. Entonces, el fondo es importante y precisamente estoy hablando del fondo, que es la provisión de la educación inicial. Al menos yo tengo uno de 3 años y me parece muy importante el debate sobre la desescolarización. Entonces, primero eso. Segundo, a mí me alegra mucho que ahora haya apertura de sectores de derecha a cuestionar el que por ley se asigne que solamente las mujeres tienen la obligación de cuidar, porque eso es lo que pasa con el Código del Trabajo y ese artículo. Y en tercer lugar, hemos iniciado con la ministra Janet Jara una mesa precisamente de debate de conciliación respecto al trabajo y las labores de cuidado, porque no es solo la sala cuna, el derecho a la sala cuna. Ahora, a propósito del presupuesto 2023, estamos muy contentos de poder anunciar que además, mientras estamos dando ese debate, vamos a mantener el subsidio Protege, que se postula, aprovecho de contar, a través de la página del CENSE, y que permite que mujeres que trabajan en empresas de menos de 20 trabajadoras puedan tener un apoyo en el costeo de su sala cuna con un monto que asciende hasta 200.000 pesos. Vamos a avanzar en el debate de la corresponsabilidad social y familiar. Pero el efecto que tiene, el efecto sistémico que tiene desde el punto de vista de la organización económica, de generar un incentivo a las empresas a contratar hasta 20 mujeres, ¿cómo lo va a cambiar más allá de todas estas mesas que se van a realizar? ¿Qué va a impulsar el gobierno para cambiar la ley definitivamente? Insisto, yo entiendo que haya tradiciones políticas distintas, pero la visión de este gobierno, y en especial a lo que respecta a los derechos de las mujeres, si no tiene que ver con es no avanzar solos. Es no avanzar con lo que se nos ocurre a nosotros, sino generar diálogo. Es lo que se hizo con la reforma tributaria, es lo que se hizo con la reforma de pensiones, que hubo diálogos largos, prelegislativos, y ahora estamos avanzando con las organizaciones de mamás, con las organizaciones de madres trabajadoras, que han levantado también la necesidad de otras políticas en llegar a un acuerdo respecto a eso. Ahora, la posición del gobierno es que no se puede, digamos, sujetar por ley que solamente son las mujeres las que tienen la responsabilidad del cuidado. Y eso es lo más políticamente relevante, creo yo. Perdona, pero ya que tenemos que proponer algo de repente, si es que el problema, y te entiendo perfectamente la pregunta y me parece súper pertinente, si el problema es que a una ley se le está haciendo una trampa, que es
No, una trampa, un incentivo mal puesto. Exacto, un incentivo que perjudica a las mujeres. Pero claro, un incentivo mal puesto Oye, por José Piñera. No, no, entonces, en una de esas lo que correspondería es que si efectivamente quieres tener un mínimo de 20 mujeres trabajando, bueno, fija el mínimo como 21. Bajo la lógica de lo que tú estás diciendo, el incentivo va a ser y van a contratar a todos. No, van a llegar al número que sea suficiente para no contratar. En las escuelas de administración se enseña esto como el dilema de la trabajadora 19. Claro. Pero quiero decir que como ahí está la diferencia que yo creo que no estás viendo, la diferencia política respecto de qué es lo que creemos que está mal en la ley. Tú me indicas el número. Yo creo que lo incorrecto en la ley ministra, es señalar... Yo no le estoy diciendo, no, es que usted me está haciendo una imputación que yo no se la acepto. Yo lo que estoy diciendo es que aquí se está perjudicando a las mujeres por una ley que está mala. Pero el problema fundamental... Entonces su preocupación es la misma que la mía, que son las mujeres. No sé, pero el problema fundamental no es el número de mujeres, como dice Paula. El problema fundamental es que esa ley se diseñó bajo una concepción ideológica de que los niños y niñas solo están a cuidado, la responsabilidad de ese cuidado solo está a cargo de las mujeres. Sí. Entonces, para nosotros lo importante es avanzar en corresponsabilidad, pero también en infraestructura de corresponsabilidad, porque atengámonos a la realidad del país, de que no vivimos en un país con familias de comercial de supermercado y en 6 de cada 10 hogares quien lidera es una mujer sola y por lo tanto no hay con quien hacer corresponsabilidad y lo que se necesita es corresponsabilidad social y por lo tanto expandir la oferta de ministra, y también esta ley tiene el Código 203 que, digamos, no hay manera de explicar el daño que ha hecho, ¿no? Es que solo algunas mujeres tienen derechos a la cuna, que es un derecho universal, claro, que solo algunas, no tienen, muchas mujeres quedan fuera y por lo tanto son los niños que quedan sin cuidado, digamos, de estimulación temprana, pero también muchas mujeres que no pueden trabajar porque no tienen acceso. Entonces, este proyecto que está ahora en el Senado, no es perfecto, pero es mejor que lo que hay. Van a impulsarlo. No hay acuerdo respecto al proyecto. Ya, o sea, hasta ahora está, digamos, ahí en pendiente. Y a nosotros nos interesa discutirlo con las organizaciones de mamás, con las académicas y con las expertas, porque precisamente si han fracasado otras políticas anteriores es porque no contaron con la voz de las mujeres. Ministra, y hablando de la voz de las mujeres, ¿para usted sería aceptable una convención, o el nombre que sea, digamos, un nuevo organismo encargado de redactar una constitución que no sea paritaria? Yo estoy muy contenta de ver que dentro de esta idea de los bordes no se ha puesto en duda la paridad. Y yo creo que eso es un avance muy importante porque efectivamente yo fui coordinadora del Frente Amplio para el proyecto de ley de paridad. Y sé lo que costó y sé también el rol importante que tuvieron mujeres de derecha en que lo pudiéramos conseguir, diputadas en ese momento Paulina Núñez, como a la hora senadora Paulina Núñez, Marcela Sabat, que yo siempre cuento que la abrazamos media escondida afuera del Congreso cuando se aprobó la ley, y me parece muy importante que ellas hayan hecho valer ese convencimiento, esa convicción respecto a la paridad en digamos, nueva fase de la discusión constitucional. ¿Sería inaceptable para usted si en ese marco que se incluyera no se incluyera la paridad de resultados? O sea, que la mitad de la nueva convención o como se llama el organismo esté formada por mujeres. A mí me parece que sería un retroceso muy grave. Ministra, en el gobierno, un gobierno feminista en que usted está en el comité político, hay muchas críticas que vienen ya de todos los sectores del Partido Socialista, el PPD y a Prodignidad a esta designación del conservador de hipoteca y gravámenes que tiene, según dice la carta de los socialistas, registro de antecedentes con causas por el despido de 3 funcionarias embarazadas. Yo no tengo el detalle de eso, pero me parece importante apuntar al fondo que yo creo que mal hace el debate cuando se ocupa las causas respecto a la violencia de género en términos de cuoteo. Yo creo que eso hace muy mal porque yo podría responder también que a quienes están promoviendo es una abogada que defendió a un abusador como Tito Beltrán y dijo que fue todo un complot en su contra. No, pero acá son críticas a la nominación pero, digamos, de él, digo. Se arma la bataola a partir de los cuoteos. Yo, no, evidentemente, no soy yo quien nombra al conservador de bienes raíces. Me gustaría así decir que la ministra Rivas está avanzando en desconcentrar los conservadores de bienes raíces, porque realmente esa renta que tienen es escandalosa para cualquiera y para que además concentran demasiadas funciones. Y una de, digamos, las cosas en las que está trabajando la ministra
es en eso, en desconcentrar los conservadores. No, pero le digo que aquí hay grupos feministas y de Prodignidad del PS que no están diciendo que nombren a otros, sino que están diciendo que hay una persona que tiene causas por despido de 3 funcionarios embarazadas, que eso es ir contra la ley laboral y contra el respeto. Causas que llegaron a conciliación. Sí, no están pendientes. Fueron resueltas. ¿Es aceptable? A mí me llegó la información, consulté y me dijeron que fueron resueltas. Pero... Y pedí la información y efectivamente son causas que están cerradas, digamos, y en las que no hay, digamos, una condena o una sanción a quien está de candidato. Ahora, de nuevo, esa terna la elabora la Corte de Apelaciones, no es como que voy a elegir quién es el conservador, ¿ya? Pero a mí me parece que teniendo tantos pendientes por debatir, ocupar antojadizamente esto para defender un nombramiento u otro. No, pero es un tema de principio, digo, por eso que era importante despejar que no tuviera juicios por despedir a mujeres embarazadas. Está despejado que los juicios están resueltos y no en su contra. ¿Hay algún grado de expectativa, ministra, por ejemplo, ya que estamos en este tiempo y cada puesto que se abre y se pone disponible y necesita un candidato, eventualmente va a entrar con lógica de, a ver, ¿se sigue con la tónica masculina o no? ¿O cambia la cosa? Por ejemplo, en el caso del fiscal nacional, que ahora hay que escoger al nuevo fiscal nacional, ¿le parecería a usted que llegó la hora de que sea una mujer? Yo creo que en general es bien difícil ese debate con lo que tiene que ver con los cargos que son unipersonales. Sí. Es difícil medir el avance ahí porque se expresa en solo una persona. Ahora, ¿qué esperaría yo de esta nueva etapa de la Fiscalía como ministra de la Mujer? Que podamos firmar el convenio para que la participación de la Fiscalía en el circuito intersectorial del femicidio, que la Fiscalía pueda... ¿Está firmado eso? No, pero participamos en hartos lados juntos. La Fiscalía se pone mucho en ese sentido, pero a nosotros nos interesa avanzar en que estas cosas queden institucionalizadas, ¿cierto? Nos interesa mucho poder conversar con quien sea el o la nueva fiscal respecto de nuestra ley integral de violencia de género, que a la que también lleva mucho tiempo. Que también lleva harto tiempo esperando. Desde el 2017 le hemos reactivado, les hemos ingresado nuevas indicaciones y dentro de eso una fundamental para nosotras es la ficha única para causas de violencia de género, para que las mujeres tengan que dejar de estar, digamos, buscando pedacitos de justicia en distintas instituciones, y para eso Fiscalía va a tener un rol fundamental también, que podamos discutir respecto a cómo se pierden oportunidades de persecución penal por las dificultades que tienen las causas de violencia intrafamiliar. Son de las que tienen más archivaciones provisorias y hay una resistencia, nosotros sabemos, está bien estudiado, de los fiscales a tomar esas causas porque tienen menos éxito. Entonces le afecta su desempeño en general como fiscal. Entonces, esas son las cosas que a mí me importan más del trabajo con la Fiscalía. Francisco. Ministra, el presidente Boric ha tenido una opinión de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Ahora, de su reciente viaje a Estados Unidos, tuvo esta polémica con el embajador de Israel, ¿cierto? Y usted misma no solo forma parte del comité político, sino que incluso ha subrogado a la canciller. Yo quiero preguntarle si el gobierno va a tener algún pronunciamiento respecto a lo que está ocurriendo en países como Irán, donde las mujeres están fuertemente siendo perseguidas, o en los otros países árabes, respecto a su rol como mujer y su subyugación en la cual están sometidas. O sea, ya tuvimos un pronunciamiento y en nada más y nada menos que la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente criticó la represión a las mujeres iraníes directamente. Digo, como no hay lugar con más foco en la política internacional que en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora, respecto a eso, yo apoyo firmemente la idea de la política exterior feminista que ha instaurado la canciller Urrejola. Formo parte de, fui electa vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y justo tuvimos sesión la semana pasada y personalmente estoy impulsando que las ministras de la mujer y de autoridades nacionales relevantes de género, que es como lo otro término en algunos países que no tienen Ministerio de la Mujer, nos pronunciemos como latinoamericanas, también como continente,
solidarizando con las mujeres iraníes y afganas también, porque no hay que perderlo de vista, y pidiendo por, digamos, su seguridad para protestar primero, un derecho básico, y en segundo lugar que, digamos, no se la siga sometiendo. Perfecto. Así que espero poder tener resultados. Y ahora quiero llevarla a un sentido. segundo tema también distinto, que es respecto a propósito de la reforma previsional. Uno de los aspectos que muchas veces se ha discutido es respecto a la necesidad de igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres, como no todos, pero en la gran mayoría de los países ocurre. ¿El gobierno va a impulsar algo de ese estilo o va a propiciar esta diferencia en edad de jubilación entre hombres y mujeres? Más allá que a todos nos gustaría que evidentemente jubilar lo más temprano posible, pero desde el punto de vista técnico. Respecto a pensiones, como ministerio hemos estado trabajando activamente junto con todo el comité de reforma pensiones, que ahí estamos semana a semana con Janet Jara, con el ministro Marcel, con las Express y con mi hijo. Muchas veces le decimos el pequeño asesor previsional del gobierno porque son largas las REU. Y ahí hay varias cosas que decir. Primero, que en la línea con el presupuesto 2023, que digamos hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de seguridad social y también de seguridad económica, el gobierno va a invertir mucho en seguridad social a propósito de la ampliación de la pensión garantizada universal. Me parece que eso es un punto importante a comunicar. Y segundo, la reforma de pensiones, que ya se conoce bastante del contenido, ¿cierto? Y de hecho ya está bastante dicho que tiene muchos elementos de los anteriores intentos de reforma de pensiones, tanto de Bachelet como de Piñera. Yo creo que el punto principal de novedad, y lo digo con mucha alegría, de esta reforma tiene que ver precisamente con su componente de género. Y ahí, ojo, que la etapa diferenciada de jubilar se hizo como una forma de reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado que hacen las mujeres, que está bien medido en encuestas de uso del tiempo, que tiene impacto físico. O sea, si uno mira las manos de nuestras abuelitas, sabe que hubo trabajo físico, hay hernia, o sea que como un trabajo físico pesado, y una forma, antes de muchas otras que se han ido planteando, una forma de reconocerlas fue un avance que se hizo, digamos, en el pasado, fue la tabla diferenciada de las edades de jubilación. Nos estamos haciendo cargo de las diferencias en la tabla de mortalidad. Nos estamos haciendo cargo de lo que se llama las lagunas de cuidado, que en general a las mujeres eso nos frustra mucho porque se nos dice que no cotizó en esa época, no estaba trabajando, y bueno, estaba deslomándose con un recién nacido. Entonces eso también es trabajo y esperamos llegar a buen puerto con eso, que va a ser reconocido en esta reforma de pensiones. Ministra, el presidente Boric ha dicho varias veces, hablando de lo que ha ocurrido con el resultado del plebiscito y de lo que viene, que tal vez ellos o el gobierno ha ido demasiado rápido con respecto a lo que esperaba la población, ¿no? Y que ha dicho estar adelantado en política es una forma elegante de estar equivocado. ¿Coincide usted en que el problema ha sido un problema de velocidad? ¿O no será que es un problema de dirección? Que la dirección que está llevando el gobierno es sencillamente distinta a la que espera la gente, que es lo que se ve en el resultado del plebiscito por de pronto, y además en los resultados de las encuestas que dan cuenta de una alta desaprobación al gobierno. Me gusta este debate como medio automovilístico. Yo creo que no es un problema de dirección. O sea, este gobierno fue electo con voto voluntario, pero con una de las mayores votaciones de la historia, y fue electo con un programa bien claro, que hablaba precisamente de esta reforma de pensiones, que hablaba de la reforma tributaria, que hablaba de la reforma de salud. Malamente estaríamos honrando la democracia si, digamos, a partir de vaivenes electorales fuéramos cambiando nuestras ideas. Yo creo que lo que esperan las personas son cambios. Efectivamente, los chilenos y chilenas queremos cambios y no hay que desatender el malestar. Insisto, por eso hablaba al principio de que aquí no podemos hacer como ya se rechazó, no pasó nada, listo, seguimos, no pasó nada, está todo bien. Hay problemas que se vieron expresados como Frente Amplio en general, a propósito de lo que nos hablamos, nos la jugamos por encauzar institucionalmente ese malestar a través de una convención constitucional. ¿Le ha faltado al gobierno entonces más claridad en cómo conectarse con la gente? ¿No ha conectado su discurso? ¿Qué ha pasado que un gobierno que efectivamente fue elegido con una mayoría amplia en segunda vuelta no ha logrado mantener esa conexión? Una de las cosas que esperamos mejorar en esta nueva etapa post-plebiscito tiene que ver precisamente con la eficacia política. Yo creo que eso tiene mucho también de comunicación. Efectivamente, nos ha costado comunicar los logros que hemos tenido. O sea, el aumento del salario mínimo es el mayor
del que, digamos, hay registro en democracia. En términos nominales, ministra, pero en términos reales se lo come la inflación, en gran medida. Sí, bueno, la inflación, digamos, tampoco es algo que esté en manejo del gobierno, absolutamente. Claro, pero el aumento del salario mínimo... Estamos en un escenario global. En términos reales no es demasiado relevante cuando hay una inflación como la que tenemos. No, más allá de que en términos pero, nominales sea muy relevante. Pero es importante un acuerdo tripartito, un acuerdo que se llega con concurrencia de los privados, de las pymes, de las organizaciones de trabajadores, a propósito de lo que hablo, de valorizar la democracia y encauzar institucionalmente los problemas que tenemos. Yo creo que ese acuerdo fue una buena noticia. Avanzamos con el copago cero, que quizás para algunos, como no, digamos, quizás para algunas personas que hablan desde de la Torre de Marfil, el no tener que pagar 1.800.000 por un procedimiento de cirugía no le significa un descalabro económico, pero para muchas familias sí. Ministra, uno de los temas que digamos han sido de reflexión después del plebiscito es justamente el voto obligatorio, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, hemos tenido 10 años de voto voluntario. Y la verdad es que, claro, se votó de entrada con voto voluntario, se votó de salida con voto obligatorio y ahora está claro que de salida. Sí. ¿Usted cree que es importante que haya voto obligatorio de aquí en adelante para todas las elecciones? Yo creo que sería una señal muy confusa si, a propósito de un mal resultado, cambiáramos la cancha. O sea, es que la cancha fue rara porque digo, fue voluntario y obligatorio solo al final. Proceso, claro. pero yo creo que sería una debilidad democrática, digamos, si toda la política decidiera que luego de este resultado no volvemos al voluntario. Ya, yo creo que no hay espacio para eso y en eso hemos sido como claros como gobierno. Y digamos, no digo solo para la nueva, si es que hay una nueva convención o órgano y un nuevo proyecto, en general, digo, para todas las elecciones que vienen, municipales, presidenciales, ¿cree que tiene que haber voto obligatorio de nuevo en Chile? Yo al menos soy partidaria del voto obligatorio. Yo ahí hay una cosa que de repente me confunde, porque es cierto, la voluntariedad a la hora de representar el parecer de la ciudadanía es un valor, sin duda. Pero si es que eso significa que vamos a tener 52% de presencia, cuando perfectamente puede ir mucho más en voto obligatorio, la pregunta que se debe hacer o incluir por lo menos en la discusión es qué tan representativo de toda la población queremos que sea la votación. Y ese es un tema que lo estamos posponiendo desde hace muchísimo rato. Cuando el presidente Piñera introdujo el voto voluntario, claro, ahí incluso habían una serie de teorías que decían de que si es que esas cosas, había menos gente, eventualmente se podía repartir el gobierno mucho más fácil. El punto no tiene que ver con la repartición del gobierno, tiene que ver qué tanto quiere saber la institucionalidad política, el parecer real de la gran mayoría de las personas. ¿Cómo puede ser eso dado por un voto voluntario que ya sabemos lo que significa? O sea, por eso digo, como creo que en términos de profundidad democrática, no creo que hoy haya espacio para retroceder respecto al voto obligatorio. Creo que sería una señal muy confusa respecto a cómo interpretamos un resultado adverso como gobierno. ¿No está de acuerdo entonces en lo que presentó precisamente el oficialismo, que habla de voto obligatorio, pero en el plebiscito de salida no especifica que sea voto obligatorio en la elección de los constituyentes? Una negociación, así que esas cosas siempre se van. Pero si es una cosa de principios, debería ser para ambas, ¿no? Si es una cosa de principios, debería ser también para la elección. El gobierno ha dicho que no está por retroceder respecto al voto obligatorio. No queda muy claro en lo que ha presentado los partidos del oficialismo, precisamente. Que pero la negociación del nuevo proceso constituyente, como ha quedado bien claro, está en el marco de las fuerzas en el Congreso y no está siendo llevado adelante como gobierno. O sea, nosotros por supuesto que estamos porque hay una nueva constitución, pues eso está claro, y que continúe el proceso constituyente, eso lo dijo el presidente, pero esa conversación se está llevando allá. Nosotros estamos apoyándola, vamos a seguir fortaleciéndola en todo lo que podamos, pero esa discusión está ahí. Pero no me terminó por contestar la pregunta, ministra, que básicamente usted cree que a raíz de la historia reciente electoral chilena, ¿el voto voluntario sigue teniendo algún grado de vigencia? O sea, yo creo que no. No sé si puedo ser más clara al respecto. Pero, o sea, a mí me parece fundamental. Yo quiero decir, yo no voté varias veces. ¿No votó varias veces? Sí. ¿Por qué? Porque no sentía que cuando había binominal no voté. Porque sentía que mi candidato no va a salir nunca. ¿No votó nunca ni en parlamentaria ni en presidencial? No, sí voté. Sí, luego empecé a votar, pero en las primeras elecciones no voté, una pelea eterna con mi mamá.
porque yo sentía que mis candidatos nunca iban a salir con el binominal y era como, ¿de qué vale mi voto? Y luego cuando eso cambió, por supuesto que sí cambió mi actitud, pero lo que quiero decir es que en Chile, y eso está bien diagnosticado en muchos estudios, o sea, hasta los que ha hecho el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, la desafección con la política que hay, ¿cierto? Y eso se fue mostrando a propósito del voto voluntario en un abstencionismo y una anomia cada vez mayor, también en una desconexión cada vez mayor también del espacio de la política con las personas, y eso se ve expresado en distintas crisis y problemas que hemos ido teniendo. Entonces a mí me parece muy importante que, como decía Fernando, sepamos lo mejor posible, que es lo que quieran las personas, y en este momento eso pasa por el voto obligatorio. Y así como usted en su momento prefería no ir a votar porque consideraba que el sistema no la representaba, ¿no sería válido que también otra persona en este momento dijera lo mismo? Yo tampoco quiero ir a votar, por lo tanto no me parece que haya voto obligatorio, con el mismo argumento que da usted en términos de que no lo representaba el sistema en su momento. Lo digo desde la autocrítica porque yo con los años veo que estaba equivocada y pero que el debería haber argumento que podría dar otra persona también, decirle, así como usted, ministra, en ese momento pensaba lo mismo, ahora yo pienso que tampoco me representa el sistema, o sea, y tengo derecho a no votar. En cualquier discusión respecto a la obligatoriedad de algo está puesta la pregunta respecto al efecto coercitivo del Estado en esa decisión, ¿cierto? Y ahí hay que tomar una decisión. Ministra, o sea, si esa voluntad personal es más importante o el objetivo de que nuestra democracia tenga, digamos, una densidad mayor. El proyecto de ley de aborto que anunciaba antes, ¿lo van a presentar este año? No. Ya, es como dentro del plazo de gobierno, pero no este año. No, además que tuvimos hace poco el rechazo de un proyecto que se presentó de despenalización. Sí, el año pasado. Tuvimos hace poco. Entonces, a mí, más que, digamos, andar celebrando promulgaciones, me importa que el proceso lo podamos llevar de buena forma. Ya es el trabajo que hemos hecho como Ministerio de la Mujer, lo hicimos así con la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Gracias a eso logramos que fuera votada de forma unánime. Lo estamos haciendo también con las indicaciones para la ley integral de violencia. Hemos logrado un acuerdo con las comisiones de Mujer y Constitución del Senado para trabajar juntas y ponerle chala porque lleva 5 años esperando, y ese va a ser nuestro tenor de trabajo siempre. Bueno, ministra, le queremos agradecer por haber estado con nosotros hoy día aquí en Tolerancia Cero. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Volvemos en un ratito.